mensaje que le estás dando a los occidentales con este libro? El fascismo y el marxismo, lejos de estar en las antípodas, son gemelos ideológicos. En Occidente hay muchas apologías a favor del comunismo, pero no a favor del nazismo. Los nazis eran un grupo totalitario que buscaba necesariamente el control del poder total. Si tú le demuestras a la gente que el comunismo y el nazismo son básicamente lo mismo, pues entonces ya no pueden defender el comunismo. Los fascistas y los comunistas son básicamente el mismo grupo de gente. Axel Kaiser y su libro Nazi Comunismo. ¿Qué nos está diciendo Axel Kaiser, importante pensador libertario en Latinoamérica y el resto de Occidente, a todos los occidentales? Este es el tema de hoy. Bienvenidos a Management of Reality, la administración de la realidad. Axel, qué gusto tenerte otra vez con nosotros y qué interesante el título de tu libro, Nazi Comunismo. Dinos, si puedes, antes de entrar en la conversación, nada más, en la cápsula más breve posible, ¿cuál es el mensaje que le estás dando a los occidentales con este libro? Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a conversar contigo. Aquí lo tengo en mi poder, el libro, lo pueden ver ahí en la pantalla, que ha sido un éxito de ventas también, ha generado polémica, me costó una discusión con el presidente Petro de Colombia en Twitter, y viene recomendado por María Corina Machado también, la Premio Nobel de la Paz sabemos del año pasado. A ver, el mensaje básicamente que el fascismo y el marxismo, lejos de estar en las antípodas, son gemelos ideológicos, que en esencia son lo mismo. O sea, la pretensión de superioridad moral que tiene la izquierda, que trata de fascista a todo el mundo, y ellos supuestamente son los antifascistas, es un fraude. Que la misma izquierda termina siendo en esencia fascista. No la izquierda socialdemócrata, pero la izquierda progresista más radical y la izquierda socialista. Ese es el mensaje de fondo, que no hay superioridad moral de la izquierda en el mundo. Sería justo decir que estás haciendo una especie de llave de arte marcial filosófico e intelectual, porque en Occidente hay muchas apologías a favor del comunismo, pero no a favor del nazismo. Entonces, como todo el mundo está de acuerdo en decir que el nazismo fue muy malo, si tú le demuestras a la gente que el comunismo y el nazismo son básicamente lo mismo, pues entonces ya no pueden defender el comunismo. ¿Sería un poco esa la estrategia? ¿Te entendí bien? Correcto, esa es la estrategia. No solo no pueden defender el comunismo, sino que no pueden atacar en lo absoluto a los que estamos realmente del otro lado, que somos los que creemos en la libertad individual, ¿no? Y en consecuencia se desmorona el pedestal de capital moral sobre el cual se monta toda esta gente, hasta el día de hoy. Y se cae también uno de los pilares sobre los que se sustenta la izquierda woke en Estados Unidos, que utiliza el concepto de fascista para callar a todo el mundo, como lo hace la izquierda latinoamericana, como lo hace la izquierda europea, y así sucesivamente. Entonces, la verdad es que to set the record straight, aclarar que en realidad ellos no tienen ninguna diferencia con los nazis y sí se identifican con los marxistas y les gusta esa ideología, lo que implica o lo que sirve es para la batalla política, para la discusión, separar bien las aguas. Ellos están en el mismo campo que los nazis, que los fascistas y los comunistas son básicamente el mismo grupo de gente, y los que estamos oponiéndonos y creemos en la libertad y la sociedad abierta somos nosotros los que estamos del otro lado. Bueno, hablemos de los hechos históricos, Axel, para que la gente pueda apreciar uno de los pilares importantes de tu argumento, que tiene que ver simplemente con las cifras. Entonces, cuando hablamos de la gente que mataron los nazis, estamos hablando de cuántos millones, y cuando hablamos de la gente que mataron los comunistas, estamos hablando de cuántos millones. Mira, cuando uno examina los regímenes nazi y comunista, son básicamente idénticos en términos de su operación política y de la estructura del Estado y lo que ocurre con la sociedad civil y ocurre con los individuos.
Entonces, cuando tú tienes dos sistemas que son tan parecidos, por no decir gemelos, te tienes que preguntar, bueno, si están inspirados en ideas totalmente contrarias, ¿por qué producen los mismos resultados? Y lo cierto es que el genocidio de los nazis es menos en escala que el genocidio de los comunistas, que lleva, algunos cálculos dicen, hasta 150 millones de personas. Solo en la Unión Soviética fueron 60 millones, ¿ya? El caso de los nazis, sabemos de los 6 millones de judíos, pero hay varios millones más. Tú puedes multiplicar esa cifra por 2 o 3, considerando otros grupos, depende cómo lo calcules, de gente que fue exterminada. Bueno, de hecho, como los nazis causaron la guerra, yo los responsabilizo por toda la gente que murió en la guerra. Que son... Bueno, además le puedes sumar eso, ¿no? Pero en general, las guerras pueden ocurrir. La Primera Guerra Mundial fueron muchos muertos, millones de muertos, no recuerdo exactamente cuántos, pero fueron decenas de millones. ¿En la primera o la segunda? En la primera. Pero una cosa es una guerra donde hay distintas potencias que se enfrentan por razones las que sean, y otra es llevar a cabo un exterminio contra tu propia población o parte de tu población, y además extender ese exterminio a blancos que no son militares por razones ideológicas, a población civil de otros lugares, no como daño colateral, sino como forma de básicamente eliminar a ciertos grupos de la faz de la Tierra. Entonces, sí, pero los nazis tienen la responsabilidad, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, no cabe duda, pero solo si te quedas con los millones que mataron en su genocidio. Algunas cifras hablan de no solo los 6 millones de judíos, sino de más de 20 millones. 20 millones, sí. Okay. Y los comunistas, bueno, depende. O sea, el libro negro llega a 100 millones, hay otros que hablan de más, de 120 millones. Hay distintos cálculos, depende cómo tú lo estimas. Claro, pero el punto es que ambos sistemas han resultado en el asesinato arbitrario de millones de personas, ¿no? Entonces, de muchos millones de personas. Entonces, eso no los distingue. Sí, exacto. Ambos sistemas buscaron básicamente, perdón, básicamente exterminar, erradicar por completo a grupos humanos identificados por alguna cualidad escrita. En el caso de los nazis fueron fundamentalmente los judíos y pueblos eslavos y razas inferiores, pero fundamentalmente los judíos. Y en el caso de los comunistas, claramente fue el objetivo exterminar a toda la burguesía. Y yo tengo un capítulo que habla en detalle de eso. Y a mucha gente también, que no era burguesa, pero que la llamaron burguesa. Eso es. Y también ejercieron genocidio. Por eso es tan difícil también distinguir en la práctica, porque persiguieron una persecución masiva a los judíos en la Unión Soviética, sobre todo bajo Stalin, pero también bajo Lenin. Y a otros pueblos como los ucranianos, que los trataron de exterminar por la vía de generar hambrunas, ¿no? Diseñadas desde el centro de poder soviético para matarlos de hambre, y murieron también ahí 5 millones, 8 millones en esta masacre, esta hambruna diseñada por Stalin, del Holodomor, que es como el caso conocido de esta hambruna en Ucrania, también de otros pueblos eslavos. Entonces, la verdad es que es muy difícil trazar una distinción en la práctica, incluso entre estos dos regímenes, porque también los nazis de alguna manera tenían este elemento clasista, era un movimiento socialista, revolucionario, que se proponía restaurar el orden básicamente germano, proletario, porque los nazis hablaban de que eran un partido de trabajadores, y de hecho 40% de su militancia llegó a ser gente de clase obrera, que
que desmiente esto de que eran un partido clase media alta, que reaccionaba contra los comunistas. No es verdad. Y por lo tanto hubo todo un ataque y una agresión en contra de las élites burguesas económicas que no se sometían a ellos, obviamente. Así que... Bueno, pero a ver, entonces, yo percibo dos diferencias que sí podríamos decir, por lo menos, quizás son relativamente superficiales y cosméticas al final, pero yo sí veo dos diferencias que pudieran ser interesantes. Una es en la forma como el comunismo se comunica y recluta a la gente. Entonces, el comunismo siempre dice que está promoviendo el bienestar de todos, que está invitándonos a la compasión y que el Estado nos va a proteger y nos va a garantizar nuestra vida feliz, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la mercadotecnia. Esa es una diferencia, porque el nazismo se predica muy explícitamente sobre hay un enemigo. Bueno, también en el comunismo hay un enemigo, que son los burgueses, etcétera, pero por lo menos hay un appeal, un mensaje de supuesta solidaridad y protección. Y la otra cosa que pudiera ser una diferencia interesante que yo veo es que en el comunismo, en ambos sistemas terminas con una unión de las empresas y el Estado. Pero en el comunismo el Estado se apropia a las empresas y en el nazismo o en el fascismo me parece que lo que sucede es que los grandes industriales monopolistas se comen al Estado. Entonces, en ambos casos todo el mundo queda esclavizado porque cuando unes el sistema de producción con el Estado, lo que sigue es la esclavitud de todo el mundo. Entonces, en ambos sistemas todo el mundo termina esclavizado, pero me parece que el locus de control en un caso es el Estado que se come a todas las industrias y en el otro son los oligarcas monopolistas los que se comen al Estado. ¿Qué opinas de esto? Correcto. Y para volver al punto original que planteaste, en el libro yo lo explico. Efectivamente, la retórica comunista es una retórica que tiene una componente utópico que es inclusivo, porque finalmente en la utopía comunista, que yo la explico en el libro, van a desaparecer las clases sociales, va a llegar la libertad humana, no va a haber escasez de bienes básicos ni servicios, o sea, va a haber abundancia, de hecho, y todo el mundo es bienvenido. En cambio, en la utopía nazi hay una jerarquía que es clara. Los arios van a someter a todos los demás y van a gobernar a todos los demás pueblos, ¿ya? Y en consecuencia es una utopía excluyente. A fin de cuentas, esa retórica va generando mucho más empatía en el caso del comunismo, trabaja sobre la matriz cristiana de la compasión, la pervierte, por supuesto, mientras que la nazi es mucho más una ruptura con eso, en términos retóricos, por lo menos. Ahora, el tema económico sí, es un capítulo largo que tengo en el libro, y efectivamente, cuando uno examina el sistema nazi, y esto lo explicaba von Mises, es una economía que se distingue de la soviética nada más que en que la propiedad privada existe de forma nominal, pero no existe de forma real. O sea, tú no tienes ninguna de las facultades del dominio. No puedes realmente ni hacer uso, goce ni disposición, porque el gobierno determina todo lo que tú puedes hacer, cuánto vas a producir, a quién contratar, cuáles son los precios que tienes que pagar, a cuántos precios tienes que vender. O sea, todo te lo determina el gobierno. ¿Qué producir? Etcétera. Entonces, la verdad es que es una economía de fuerza. En alemán se llama Zwangswirtschaft, que es una economía completamente forzada, top-down, desde arriba, que genera una distorsión gigantesca en la estructura productiva y que eso termina con una gran crisis del año 39 antes de la guerra, que en parte fuerza la mano de Hitler para entrar a la misma guerra. Y eso yo lo tengo acreditado con el informe de Hjalmar Schacht, que fue el presidente del Reichsbank, lo que vendría siendo el Banco Central del Reich, ¿no? Y era el genio de la finanza, uno de los más agudos y astutos hombres de finanzas del siglo XX. Y este tipo le manda informe a Hitler diciéndole: ustedes están destrozando la economía con su intervencionismo estatal. Yo no puedo manejar esto así. Entonces hay escasez ya de bienes básicos. Antes de que empiece la guerra, los alemanes empiezan a tener racionamiento de comida.
de ropa, de cosas así, por el desastre del sistema intervencionista socialista alemán, que por supuesto favoreció mucho a algunos grupos industriales que se dedicaron a producir armamento, sobre todo, Claro. pero que tampoco tenían la libertad de hacer otra cosa, ¿no? Porque una de las cuestiones que ocurría era que si tú no cumplías con las directrices del régimen, te expropiaban inmediatamente tu empresa. Entonces, la verdad es que no había tanta libertad en ese sentido. Es O sea, importante era una economía dirigida sí, que no se distinguía realmente de una economía dirigida comunista, excepto que se decía que las empresas eran privadas, pero tenían que hacer cualquier cosa que dijera el Estado. sí, y el Estado también comienza a crear empresas. Ahora es importante, yo lo pongo en el libro, Lenin todavía con su nueva política económica lo que hace es retroceder en la estatización de la economía rusa, porque el desastre económico era tan grande que él se ve obligado no solo a tomar préstamos en el extranjero, sino que además a reprivatizar algunas empresas y a permitir fines de lucro en algunas empresas para compensar el desastre que estaba Claro. dejando la economía. Entonces, bueno, no es como que ni los comunistas fueron 100% comunistas. Ahora, Stalin después deshizo todo eso. Ahora bien, en tu opinión, yo le he comunicado a mi público que el estado de emergencia es muy peligroso para las libertades occidentales, para la democracia occidental, porque el estado de emergencia, el estado de excepción, es una especie de comunismo comprimido. Entonces, se le dice a la ciudadanía que hay un peligro, alguna crisis, y que para poder proteger a los ciudadanos, entonces tienen que retirarte tus derechos y libertades para darle toda la libertad de acción al Estado y que pueda actuar de emergencia para protegerte. Esa es la lógica del estado de emergencia en un Estado moderno, liberal, democrático, occidental. Y me parece que esa lógica es también la lógica del comunismo. El comunismo dice que te va a proteger de todo y para protegerte de todo se concentra todo el poder en el Estado, ¿no? Entonces, en ambos casos, el Estado se vuelve todopoderoso con un argumento de protección y de hecho hemos visto que los estados de emergencia son rutinariamente abusados para producir una destrucción permanente de los derechos y las libertades de la gente. De hecho, los nazis establecieron su sistema totalitario primero declarando constitucionalmente un estado de emergencia. Claro, efectivamente, bajo el pretexto de combatir a los comunistas. Exacto. Eso es así. Los estados de emergencia están en las constituciones modernas porque efectivamente hay ocasiones en las cuales, o los estados de excepción, tú tienes que suspender garantías o libertades individuales, pero son muy, muy extremos esos casos, ¿cierto? Si, por ejemplo, tú tienes un movimiento terrorista masivo que está poniendo bombas todos los meses y está matando gente y de alguna manera con las herramientas habituales de la democracia liberal no lo puedes combatir, casi en una guerra interna, se entiende que haya estado de excepción por un periodo acabado. Pero se puede utilizar como pretexto para que sea la regla general el estado de excepción y no la excepción. Y terminas tú en un sistema que no es de libertades. Ahora, el comunismo no ocultaba sus intenciones de construir esta famosa dictadura del proletariado. Entonces, para ellos no era necesario recurrir al subterfugio de los estados de excepción porque después de ganar la guerra civil en Rusia, por ejemplo, ellos ya tienen el control del poder total. Ahora, en una democracia liberal sí te pueden engañar con los estados de excepción más fácilmente. Los alemanes tenían una democracia bastante enclenque y débil, pero era mucho más liberal que lo que fue obviamente el régimen nazi, y ellos, para concentrar el poder total en sus manos y destruir la democracia por completo, recurren al subterfugio del estado de excepción.
y poderes de emergencia que le termina dando el Parlamento a Hitler, y ahí él ya consolida el poder completamente. Eso, claro, era necesario hacerlo en el caso de los nazis porque había todavía un sistema democrático funcionando. Exacto. En el caso de Rusia no fue necesario, pero por el lado de los estados de excepción, efectivamente tú puedes terminar destruyendo un sistema democrático, lo que no significa que, como dije antes, no haya ocasiones específicas en las cuales el estado de excepción puede ser necesario. Claro. O de manera acotada, en alguna región del país tiene un movimiento subversivo, terrorista, narcotraficante que tienes que combatir, y por ahí puedes ponerlo en esa región, no en todo el país. Claro. Pero ahora, Axel, a mí me gustaría que se considerara la siguiente pregunta, y este es el tema del artículo que estoy a punto de publicar, que te voy a mandar, porque yo creo que debemos de considerar si realmente aguanta la democracia moderna, liberal, occidental, si realmente aguanta que en nuestras constituciones haya el permiso de establecer un estado de excepción. Por supuesto que hay crisis en las que si hay un estado de excepción, le da ciertas herramientas al gobierno que le van a permitir atender la crisis mejor. En eso estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, dado que el estado de excepción puede abusarse tan fácilmente, y dado que los costos del abuso del estado de excepción han incluido, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que es lo peor que nos ha sucedido, y la crisis del COVID, que es pues, casi lo segundo peor que nos ha sucedido, quizás debiéramos reflexionar sobre si no sería más razonable y más consistente con la teoría liberal simplemente prohibir cualquier estado de excepción, no permitir ninguna excusa para ningún estado de excepción. ¿Qué opinas? No, yo lo veo complejo porque, sobre todo en el mundo actual, en que tú puedes tener desorden civiles masivos. En el caso de Europa, por ejemplo, tienes conflictos de guerra civil inminentes entre la población nativa y los inmigrantes y otros más, desórdenes que van a ser imposibles de resolver o mantener si tú no tienes algún sistema que pueda darte las herramientas para hacerlo. Y lo que ocurre es que sin el estado de excepción no es que no vayas a tener una derivada autoritaria, la vas a tener igual, porque cuando los países caen en el caos y en la desintegración, terminan necesariamente pidiendo un líder que pueda ordenarlo todo. Y da lo mismo lo que diga tu constitución, lo van a pedir igual. Entonces, en un estado de excepción, por lo menos, el Parlamento tiene que participar y declararlo. Puede llegar el Ejecutivo a declarar un estado de excepción a voluntad propia. Y también podría eventualmente impugnarse en tribunales. Pero si tú pero tienes no sería, pero no sería la prueba de este argumento, el test de este argumento, no sería la pregunta, oye, ¿hay alguna crisis, algún costo social, humano, del que nos haya protegido el estado de emergencia que sea más grande que la Segunda Guerra Mundial? Porque si la Segunda Guerra Mundial es lo peor que nos ha pasado, y si tener la posibilidad de un estado de emergencia fue tan instrumental para los nazis, porque sí lo fue, entonces quizá pues tiene razón que declarar un estado de emergencia puede tener beneficios, pero me parece que los costos históricos ya son obviamente tan asombrosamente grandes que quizás debiéramos preguntarnos si no debiéramos simplemente prohibirlo, no permitir que haya estados de emergencia. Mira, te voy a decir un ejemplo que para mí es muy interesante, es Suecia, porque la Constitución sueca no permite declarar estado de excepción en tiempos de paz. Y a Suecia le fue mucho menos mal en la crisis del COVID que a otros países europeos, precisamente porque el gobierno no tenía permiso de encerrar a la gente o de vacunarla a la fuerza. Claro, tú ahí planteas el tema de los tiempos de paz. El problema es que si tienes convulsión interna o guerra interna, sí tienes herramientas para imponer el estado de excepción. Ahora, en muchos países todas esas restricciones del COVID se hicieron sin estado de excepción. Y fueron simplemente medidas administrativas que fueron inconstitucionales, de acuerdo a sus propias constituciones. En Chile fue así. Por eso
por eso yo los llamo un estado de excepción, porque aunque no se haya declarado, es un estado de excepción implícito. Es decir, sobre el argumento de que había una crisis, se pasaron por encima de la Constitución. Entonces no lo declararon, pero sí lo ejercieron y sí fue el mismo argumento que se utiliza en un estado de excepción. Fue el mismo argumento, pero al final ellos violaron sus propias normas. Entonces, cuando tú tienes un sistema en el cual violas tus propias normas, igual no te sirve prohibir de por sí el estado de excepción, porque tampoco lo van a cumplir esa prohibición. No, quién sabe. No. Ahí no estoy de acuerdo, Axel, porque mira, imagínate que el primer artículo de tu Constitución, el primero, para que todo el mundo entendiera lo importante que es, dijera: está prohibido bajo cualquier circunstancia suspender los derechos y las libertades de la ciudadanía. No se va a admitir ningún argumento, ninguna emergencia, ninguna crisis. Queda totalmente prohibido suspender los derechos y libertades de los ciudadanos. Punto. Y añades en el artículo que, dado que la declaración de una emergencia es una herramienta muy útil para los que quieren esclavizar a la ciudadanía, si hay cualquier intento de declarar un estado de emergencia, la ciudadanía debería de sospechar un intento de arrebatar la soberanía de los ciudadanos. Imagínate que tuvieras un artículo que dice eso. No creo que te sirva eso. ¿Por qué no? No, porque nosotros tenemos, o sea, el orden constitucional presume todo eso. El orden constitucional, digamos, que han violado para poder meter las restricciones de COVID en muchos países, presume Ya no te oigo. Ya no oigo. Axel, está muteado. Digo, la Constitución presume explícitamente, no presume, sino que además de presumir lo dice explícitamente, que tú no puedes suspender las garantías y los derechos, lo mismo que dices tú. Y finalmente, si tú no tienes un poder judicial dispuesto a hacer respetar eso, entonces vas a tener que... el Estado se va a terminar imponiendo. Lo de Suecia no es porque lo diga la Constitución. Lo de Suecia es porque la mentalidad sueca, la cultura sueca simplemente no tuvo la inclinación a reprimir a su ciudadanía como la tuvo la inglesa, como la tuvo la chilena y como la tuvo la argentina, etcétera. Pero yo pienso que los epidemiólogos suecos, la mayoría estaban en contra de cerrar el país. En cambio, tú te ibas a otros países y estaban todos a favor. Por eso, pero yo pienso, Axel, que hay una conexión entre esas dos cosas. Es decir, yo creo que hay una conexión entre la cultura de los suecos y la forma como ellos ven la posibilidad de que los encierren y los obliguen a ser vacunados, y el hecho de que su constitución prohíbe que se declare un estado de emergencia. Yo creo que hay una conexión entre esas dos cosas. Pero yo no creo que lo prohíbe, yo no la he leído, pero no creo que lo prohíbe. La debe reservar para casos especiales. Porque es imposible que no tengan en su constitución la posibilidad de declarar un estado. Bueno, para este punto. Nosotros en Chile tenemos movimientos terroristas que se están tomando el sur de Chile hace tiempo y controlan cientos de miles de hectáreas. Y la única manera que se le ha podido dar tranquilidad a la ciudadanía que estos movimientos terroristas no sigan matando gente y destruyendo infraestructura y quemándole sus industrias y todo lo demás, ha sido, nosotros tenemos ya 5 años estado de excepción en el sur del país, 5 años seguidos. Ahora, eso es un fracaso de la clase política porque debieron resolver el problema de fondo, pero la única manera que se le ha dado algo de tranquilidad a la gente es así, con los militares ahí. Y después tienes tú el caso de Piñera. A Piñera le trataron de hacer un golpe de Estado con una insurrección en las calles. Y ahí el estado de excepción sirvió para frenar a la izquierda radical violenta, financiada desde Venezuela, y generar algo de control de la destrucción de la ciudad, de la ciudad y de la destrucción de la infraestructura y todos los grupos de crimen organizado que estaban operando ahí. Entonces, yo no sé qué lo hubiéramos podido poner. Yo creo que la habrían tumbado y se habrían hecho al pueblo comunista. Ok, pero lo que yo estoy oyendo, Axel, es que hay una crisis y el gobierno tiene que responder. Y yo estoy de acuerdo con eso.
La pregunta es, ¿por qué la respuesta en una crisis requiere de atropellar los derechos y las libertades de los ciudadanos? Yo creo que como libertarios deberíamos de decir, eso nunca se puede. Claro que el gobierno debe de responder a la emergencia, y si la emergencia es muy grande hay que responder con mayor energía, pero ¿por qué violando los derechos y libertades? No puedes, porque cuando tú tienes un fenómeno insurreccional y que se aprovecha de la masividad de la población en las calles y todo lo demás, tú tienes que prohibir el derecho a reunión por un tiempo, tienes que prohibir que la gente salga de sus casas en las noches donde llevan millones de personas, no millones, pero cientos de miles de personas y muchas a saquear supermercados y hacer ese tipo de cosas, porque hay gente que se aprovecha del pánico también. Y no son solo los delincuentes, no es que tú estás enfrentando un pequeño grupo de delincuentes, estás enfrentando un desorden generalizado en el país. Y los militares que están encargados de esto, tú para darle garantías de que no los van a... Por eso existen las cortes marciales, los estados de excepción, tú no enjuicias a los militares de acuerdo a las normas del procedimiento civil o criminal normal de tiempos de paz, porque no estás en tiempos de paz, entonces no puedes aplicar las mismas reglas. Lo mismo pasa si entras a una guerra. Estás en una guerra donde la subsistencia de tu país tiene prioridad. Tampoco puedes ir a esa guerra si es que estás amenazado existencialmente con las normas. Pero es que yo vuelvo al punto. Espérame, es que vuelvo al punto. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, es que parece que estamos teniendo una controversia sobre si el estado de emergencia puede o no puede ayudar a un estado a responder a una crisis. Yo estoy de acuerdo que puede ayudar, claro que sí. Pero la pregunta es, ¿el estado de emergencia nos ha protegido de alguna crisis, de algún costo que sea mayor al costo que nos impuso la Segunda Guerra Mundial? No, pero ese argumento a mí no me convence. No, el de la Segunda Guerra Mundial no, porque primero fueron circunstancias extraordinariamente específicas y en segundo lugar los nazis eran un grupo totalitario que buscaba necesariamente el control del poder total y lo iban a intentar alcanzar así o de otra forma. Ya habían dado un golpe de Estado el año 23 y no les resultó. Entonces es un caso especialísimo. Y además Hitler ya era canciller cuando ocurre lo del estado de excepción. O sea, Hindenburg ya lo había nombrado canciller. Entonces ya avanzaban en el control del poder de manera muy definitiva. O sea, si en Estados Unidos o en, qué sé yo, en Inglaterra o en cualquiera de estos países tú tuvieras un estado de excepción, tendría una resistencia civil, pública bastante importante y política. Y no tienes en este minuto gente como Adolf Hitler con un movimiento entero organizado para consolidar el poder total en sus manos. Y si es así, y si fuera ese el caso, yo creo que y llegaran a tener el poder suficiente, el estado de excepción no te va a hacer una diferencia muy grande. Lo que ocurriría es que el Parlamento, a diferencia de los cobardes en Alemania, el Parlamento podría efectivamente frenarlo, porque no se lo aprueba. En el caso del Reichstag no se atrevieron y eso es una de las grandes vergüenzas de la historia. Ahí falló el control, digamos, básicamente, ¿no? Después del incendio del Reichstag. Es que ese es mi punto. Entonces, si el estado de emergencia puede volverse el instrumento de costos tan grandes como la Segunda Guerra Mundial, entonces me parece que del otro lado de la balanza no tenemos un beneficio más grande que ese costo. Por lo tanto, aunque es cierto que en algunos casos no poder declarar un estado de emergencia va a imponernos costos importantes, me parece que pues no son del tamaño de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero yo no atribuiría la Segunda Guerra Mundial solo al estado de emergencia. O sea, no, de acuerdo, hay tantas causas. De partida, si no hubiera existido la Gran Depresión, los nazis nunca habrían llegado al poder. Y la Gran Depresión no es la única causa. Sí, no, sí. No, pero mi argumento no requiere afirmar que sea la única causa. Mi argumento requiere afirmar que si tuviéramos una civilización en la que la educación civil es que el estado de emergencia es una amenaza y no una protección, si esa fuera la psicología de los occidentales, entonces cuando los nazis trataron de declararlo, la reacción de los alemanes hubiera sido, no, espérate, no vamos a permitir que esto suceda. Y en ese momento se vuelve mucho más difícil el camino de los nazis. Ese es el único punto. Lo que ocurre es que sí, pero en un contexto de desastre económico generalizado, de hambre, de desempleo altísimo,
de un sentido de humillación nacional muy profundo, etcétera, al final no te resiste ni una sociedad. Nosotros en Chile, por ejemplo, perdimos la democracia, la destruyó el gobierno de Salvador Allende, comunista, que quería instaurar una dictadura totalitaria marxista, pero lo que termina llevando a los militares del poder y que gobiernan con estado de excepción, básicamente buena parte del primer periodo del gobierno de Pinochet fue un estado de excepción. Eso ocurre en parte por el desastre económico, porque la hiperinflación, la escasez de alimentos, el 70% de pobreza, todo eso hace que a la gente le importe un carajo las libertades individuales y todo lo demás. A nadie le importa. O sea, cuando tú no tienes para que tu hijo coma, entonces te da lo mismo eso. Tú lo que quieres es que alguien venga y te arregle el problema. Y ese es el tema que le pasó también a los alemanes. Entonces, sin ese desastre económico, esa crisis monumental de la Gran Depresión, los nazis, que sacaron apenas un 2% de los votos antes de la Gran Depresión, no habrían llegado a dispararse, no habrían llegado nunca al poder. Esa es la verdad. Y en Chile nos pasó, sin tener antecedente de la Primera Guerra ni nada así, nos pasó que muy distinto, porque el régimen militar chileno no tenía ambiciones de captura del poder total, fue una cosa que pasó de manera más bien institucional y accidental, pero igual tuvimos los estados de excepción. Bueno, entonces, en esta controversia que yo quiero promover, tú caes del lado de decir, es mejor que tengamos un sesgo civilizacional hacia así incluir la posibilidad de declarar un estado de emergencia en nuestras constituciones, mientras que yo estoy tomando la posición contraria. Entonces, espérame, quiero que pasemos a otro tema, pero voy a publicar yo un artículo defendiendo mi posición y si me contestas, creo que eso va a ser súper útil para que entonces el argumento y el contraargumento estén transparentemente explicados y pues el público pueda beneficiarse de ese intercambio. Entonces, ya lo voy a publicar hoy en la noche, te lo mando y con el tiempo que tú necesites, si luego publicas una respuesta, creo que eso va a ser súper útil y para mí terriblemente interesante. Ahora, te quiero preguntar, regresando a los temas de tu libro, me parece que en las universidades de Occidente pasó algo singular, porque sí, ponlo para que lo vean, ponlo. Sí, para que lo vea la gente, porque lo voy recordando por si gente. Exactamente, perfecto. Nazi comunismo. Entonces, me parece que en las universidades de Occidente pasó algo singular, porque pues no hay ninguna ley que dice que los profes tienen que ser todos marxistas. Y de hecho, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, los profes en las universidades eran súper conservadores, casi todos. Ese era digamos, el sesgo dominante. Y no cambió demasiado rápido, aunque sí empezó a cambiar después de la Primera Guerra Mundial, con el desprestigio de la alianza que se había visto, que se estaba viendo entre el fascismo y muchos conservadores. Entonces, empezó a cambiar, pero cuando ves una verdadera avalancha, es con la nueva izquierda a partir de finales de los años 60, 60, y de pronto toda la academia se vuelve no solo izquierdista, sino marxista en todo lo que son ciencias sociales, humanidades, aunque también luego inclusive las ciencias se fueron volviendo un poco así también. A ver, los que gobiernan estas universidades son los grandes industriales de Occidente. ¿Cómo explicar que empezaron a contratar? Porque ellos pueden decidir que no se van a contratar marxistas en las universidades que ellos financian. Lo podrían haber hecho. Y son industriales capitalistas. Entonces, ¿qué crees tú que pasó ahí? No, yo creo que en la ideología se puso de moda también en las élites. El progresismo woke en Estados Unidos también es una especie de medalla o de distintivo de estatus. Si tú no eres woke, no perteneces a los grupos de élite que pululan en torno a Hollywood, en torno al Partido Demócrata, en torno a las universidades tipo Harvard, Stanford y Princeton. Entonces, a ellos nunca les importó. E incluso celebraron y promovieron esto desde arriba,
porque les parecía cada vez más, de manera más creciente, que, bueno, que Estados Unidos es una sociedad sistémicamente racista y todo este virtue signaling que ellos hacen para disfrazarse de que son moralmente superiores. Pero también hay otro tema. Las universidades, yo lo he visto esto personalmente, las universidades terminan siendo capturadas por los administrativos y la gente que trabaja en ellas. Y al final hacen lo que quieren. Y la gente de izquierda tiene un sesgo muy fuerte que la gente de derecha no tiene, que es que ellos solo contratan a gente de izquierda. Y de alguna manera la gente de derecha trata de hacerse la pluralista y la democrática, contratando también a gente de izquierda. Entonces, me parece que en la medida en que tú metes más gente de izquierda, se produce un fenómeno que es exponencial. Tú metes una gente de izquierda y esa persona te mete a dos más de izquierda, y así. Si es que tiene posibilidades de contratar o de incidir en los procesos de contratación. Y discriminan a todos los que no sean de izquierda. Y hoy día tú tienes que prácticamente de la Universidad de Élite de Estados Unidos no hay ningún profesor que no sea de izquierda. Son pocos los que no son de izquierda. Pero en humanidades y ciencias sociales casi no hay ni uno, cuando uno ve los datos. Yo voy a explicar un poco sobre este tema en Estados Unidos, en Canadá, en un journal allá en Canadá, y la verdad es que esto es un fenómeno que se ha visto antes, se vio en el mundo germano, Austria, Alemania, mediados del 19 en adelante, y esto fue en parte lo que sentó las bases del nazismo, intelectuales del nazismo y del antisemitismo furibundo, que después bueno, pero entonces, pero sigamos la lógica causal. Entonces, a ver, primero, estamos de acuerdo que el comunismo lleva al totalitarismo, ¿cierto? Sí. Entonces, si lo que estamos viendo es un movimiento hacia la izquierda en las universidades, ¿eso qué va produciendo en los jóvenes universitarios? Pues va produciendo un movimiento ideológico hacia la izquierda marxista, y entre más gente, sobre todo gente poderosa, porque los que tienen educación universitaria son la gente poderosa, son los que se vuelven managers, administradores de todas las burocracias privadas y públicas. Entonces, si a toda esa gente relativamente poderosa la vas empapando más y más y más conforme van pasando las décadas de marxismo, pues eso obviamente va a socavar la democracia liberal, porque los comunistas lo que quieren es totalitarismo, lo que quieren es coerción de todo mundo, porque no puede haber más que coerción en el comunismo. Entonces, me parece que si tú tuvieras la intención de destruir la democracia liberal, una manera de hacerlo a mediano plazo sería si tuvieras, por ejemplo, servicios clandestinos con los que puedes empezar a corromper las instituciones y manejar tendencias, etcétera. Una de las cosas que podrías hacer es pues asegurarte de que se vayan poblando las universidades de profes marxistas para ir transformando la cultura de la gente en la dirección que va a volver progresivamente imposible defender la democracia liberal. Esa es precisamente la intención, pero yo creo que estas son contagios, es como un virus. Es un contagio intelectual que se produce desde el posmodernismo y desde la Escuela de Frankfurt, que se instalan ambos en Estados Unidos. La Escuela de Frankfurt se va a la Universidad de Columbia, de hecho. Y esas ideas empiezan a ponerse de moda ya en los círculos intelectuales, humanidades y ciencias sociales, y demoraron un par de décadas en fermentar hasta el punto en que están hoy, que han capturado absolutamente todo. Y efectivamente están constituyendo una amenaza a la democracia liberal, y hay gente que la promueve y la financia. Y están convencidos de que lo que hay que hacer es destruir a Occidente. Entonces, para mí, hoy día las universidades están completamente perdidas, ya no valen la pena. Y mientras más títulos universitarios tienes, más crees en esa ideología, eso lo muestran las encuestas. La gente con título universitario y posgrado es mucho más socialista o prosocialista que la gente que no tiene título universitario. Y ahí viene esa división también de desprecio hacia la persona que es común y corriente, ¿no? Los deplorables, como le llamó Hillary Clinton. Entonces lo que tú tienes hoy es una fractura entre las élites globalistas y progresistas y la masa de gente que quiere mantener las identidades nacionales y otras cosas, y los otros las que las quieren destruir, que no viven, por supuesto, Axel, con los efectos. Pero el observar que hay procesos de contagio, que por supuesto sí los hay, no
nos obliga a negar que pudiera haber elementos de intervención deliberada por parte de los servicios de inteligencia. Por ejemplo, el historiador Christopher Simpson documentó en un libro muy importante que se llama Ciencia de la Coerción, Science of Coercion, que todos los departamentos de comunicaciones, de la ciencia de comunicaciones, que son los que entrenan a todo el personal que trabaja en los grandes medios de todo Occidente, esos departamentos de comunicación fueron creados por la misma red Rockefeller trabajando en conjunto con la CIA, y esos departamentos fueron creados todos inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y fueron poblados de los mismos académicos y investigadores que Rockefeller antes de la guerra había estado financiando para que investigaran las leyes de la administración de la realidad, de la guerra psicológica, y luego fueron empleados durante la guerra esos mismos investigadores como los expertos de guerra psicológica de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y luego con ayuda de la CIA, los Rockefeller los convierten en los profes de comunicaciones, los que establecieron los paradigmas de sociología y de comunicaciones y de psicología, todas estas ciencias, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si pueden hacer eso con todo una área de investigación, ¿por qué no lo pueden hacer con otras? ¿Y por qué no pueden estar metiendo su cuchara, como hicieron aquí, para asegurar que se vayan poblando rápidamente las universidades de marxistas? Yo no conozco sus antecedentes, pero te puedo decir que este fenómeno no es solo de Estados Unidos. Tú lo ves en toda América Latina, lo ves en toda Europa, obviamente en Estados Unidos, en todo el mundo anglosajón, en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá. A mí me cuesta pensar que alguien tenga la capacidad de organizar para todas las universidades del mundo occidental algo parecido a eso. Y yo creo que es simplemente porque la intelectualidad en Occidente ha sido siempre fundamentalmente de izquierda, ¿ya? Y eso lo dice ya Hayek en su ensayo del año 49, Los intelectuales y el socialismo. Los intelectuales tienden a ser socialistas, tienden a ser... ¿Y dónde viven? Pero no eran. Es que no, antes sí eran, siempre fueron. En las universidades siempre fueron. Si esa es la gran, si ese es el gran problema. En Estados Unidos, bueno, es verdad que en Estados Unidos ha habido un cambio en que ahora la dominancia es total de la izquierda en las universidades, y antes no era así. Eso es cierto. Eso ha cambiado mucho en Estados Unidos, y también la misma izquierda se ha radicalizado, lo que antes no era el caso. Era una izquierda, la izquierda radical progresista de mente era más marginal. Hoy día es la mayoría, ¿no? Pero es que antes dominaba la influencia alemana, Axel, y era súper fuerte la influencia académica alemana, y eran súper conservadores los profes, porque todo el mundo iba a estudiar Alemania, y ese era el mundo intelectual era alemán. Entonces, esto no empieza a cambiar sino hasta después de la Primera Guerra Mundial. No es cierto que los profes siempre han sido... Ajá. O sea, y cuando realmente empieza a cambiar durísimo, pero muy, muy rápido, es a partir de los 60s. Ahí sí hay como una especie de avalancha. Eso en todo Occidente. Pero en Alemania no, olvídate. En los 60 es un punto de inflexión donde empeora y se acelera el proceso, pero en Alemania ya a fines del siglo XIX casi no quedaba ningún profesor que no era socialista en humanidades, en filosofía. ¿Cómo? Pero si los profes alemanes apoyaron el nazismo. Claro que lo apoyaron. Y el sistema, Claro que lo apoyaron porque eran socialistas. Bueno, pero a ver, los que se decían izquierdistas estaban combatiendo el nazismo, aunque tu libro, en mi opinión, defiende un argumento súper válido de que el comunismo y el nazismo son muy parecidos. En términos de identificación pública, los que se decían izquierdistas eran en las calles enemigos de los nazis. Sí, eso sí, pero el mindset, la mentalidad colectivista y estatista, antiliberal, lo compartían todos. Sí. Y no sé si tenía mucho sentido, porque si tú piensas en Alemania, Bismarck,
todo el mundo podría decir que era de derecha porque era monarquista, era nacionalista, pero él es el que inventa el Estado de benefactor, incorpora elementos Sí, de acuerdo, socialistas. Entonces, de acuerdo. no me parece tan clara la división. Ahora, lo que sí es cierto, lo que tú dices, que esto amenaza a la civilización occidental, absolutamente. Es la gran amenaza a la civilización occidental, son las universidades, viene todo de ahí. De que puede haber agendas impulsadas desde arriba, no tengo ninguna duda de que así. Y sin embargo, como el proceso de las ideas es un proceso como el de los virus, cuando llega a un cierto punto crítico de contagio, se convierte en una pandemia, que es lo que pasó con el wokismo. Yo creo que claro, puede haber alguien que ayuda a incubar el virus y lo financia, pero después el virus hace su trabajo solo. Y la gente que es vector de este virus empieza a hacer el trabajo también. O sea, si tú hoy día vas a querer ser profesor en una buena universidad en Estados Unidos, Stanford, a ti no te van a contratar, por mucho que seas un genio. ¿Por qué? Porque no eres de izquierda. Y esa, por supuesto, no es una orden desde arriba. Eso es porque el sistema ya está completamente podrido. Es verdad, es verdad, sí. Cuando llegan a una masa crítica, ya el sistema se defiende solo, ya no tiene que ser intervenido, ya tiene su propia estabilidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Ese es un fenómeno antropológico que sucede con cualquier sistema ideológico. Y me parece, Axel, que estamos en un peligro no solamente de que nos gobiernen comunistas, que ya es un peligro, que ya de cierta forma ya está sucediendo en varias partes, pero también estamos en un peligro de que este marxismo que nos ha envuelto, este marxismo cultural, produzca guerras civiles, porque el wokismo y la política de identidades y ¿cómo la llaman? La interseccionalidad, que nos va partiendo en tribus cada vez más pequeñas, todas buscando a su opresor para vengarse. Ese proceso en el que solamente te redimes si logras definirte como una víctima que se va a ir a vengar cruelmente de su opresor, pues garantiza que se produzcan guerras civiles, ¿no crees? Yo creo que sí, porque en última instancia tú tienes detrás de este movimiento la intención de destruir los fundamentos de la civilización occidental, que son la idea de la racionalidad y la idea del individuo con una dignidad que es irrepetible y que es igual para todos. Y por lo tanto no somos parte de una tribu, sino que es una ética universalista, ¿no? Y en la medida en que tú tengas grupos que quieren destruir nuestra civilización, por ejemplo, Estados Unidos, que quieren destruir los fundamentos de lo que es Estados Unidos, vas a tener gente también que lo quiere defender. Entonces tú tienes una polarización cada vez más grande entre los demócratas y los republicanos, porque los demócratas, una buena parte quiere destruir Estados Unidos y los republicanos quieren preservarlo. Si eso se sigue agudizando, va a terminar en una guerra civil entre ambos. Ay, ¿qué propones, Axel? ¿Cómo salimos de esto? Mira, yo siempre hablo de la batalla de las ideas y cambiar la mentalidad, y creo que eso es parte de la solución. La contrahegemonía, ir revirtiendo todas estas cosas, pero no sé si eso es suficiente. La verdad a mí no se me ocurre una solución, y bien puede ser que hayamos llegado al punto de no retorno, donde ya la suerte está echada y de aquí a 20, 30 años más terminemos en guerras civiles. No lo sé. ¿Pero qué no tenemos en Occidente una raíz que podemos volver a sujetar, que es la tradición judeocristiana? Si nos regresamos a nuestra raíz judeocristiana, yo creo que podemos salvarnos, porque los valores que Baruch Spinoza extrajo de la Biblia para construir el edificio intelectual del orden liberal moderno de Occidente son, pues, los valores. Son nuestros valores, de ahí vienen. Si nos regresamos a ese tronco, me parece que podemos rescatar todo lo que se construyó en los últimos siglos. ¿Por qué no? Sí, y esa es la batalla cultural y de ideas que yo te digo que hay que dar, pero la pregunta es si vamos a poder regresar a eso con la suficiente profundidad, intensidad y generalidad como para salvar nuestra civilización, o si finalmente nuestra civilización va a sobrevivir después de que ganemos una guerra civil. Esa es la gran pregunta.
o va a terminar en una decadencia de la cual no va a salir nunca más. Yo no lo tengo claro, no tengo claro que podamos ganar esa batalla sí o sí, lo que sí sé es que hay que darla. Hay que darla, por eso estás escribiendo tus libros. ¿Y cuál es el siguiente? Cuéntame, ¿cuál es el siguiente proyecto? Estoy en la segunda parte de mi novela de fantasía, que también es una restauración de los valores tradicionales occidentales, y que quiero hacer película después, una cosa tipo Tolkien así. Y estoy pensando en un libro sobre el resentimiento, porque creo que lo que está destruyendo Occidente es precisamente eso. Es la intoxicación psíquica llamada resentimiento, que lleva a posicionar los valores de la moral de los esclavos, de la que hablaba Nietzsche, como los valores a ser perseguidos por la sociedad completa. Y eso está destruyendo nuestra civilización. Así que, Bueno, bueno, ahí hay un punto de contacto otra vez entre nazismo y comunismo, ¿no? Porque el nazismo muy claramente se funda sobre el odio. Se supone que el comunismo se funda sobre la compasión, pero en realidad los comunistas no aman a los pobres, odian a los ricos, que no es lo mismo. sí, sí, el comunismo está fundado en el odio, 100%. Eso lo tengo en el libro también bastante explicado. Y no soy el Sí, único que lo ha dicho, lo dijo Bertrand Russell, lo dijeron muchas personas. no, pero lo explicaste muy bien. Sí, entonces eso es lo que los motiva y por eso tiene que terminar en destrucción, genocidio, sangre. No puede terminar en otra cosa. Y la gente que cae en eso es gente motivada por el odio y la envidia, nada más. Así que son grandes ejemplos de movimientos de resentimiento, son el nazismo y el comunismo, como lo fue Oye, el pero jacobinismo. ¿por qué la gente no se da cuenta que se está peleando? ¿Por qué no se dan cuenta que se están peleando? Porque no hacen otra cosa más que pelearse. Esta ideología del woke, están todos peleando, los hombres con las mujeres, los gays con las lesbianas, los trans con todos, los ricos con los pobres, los blancos con los negros. O sea, el woke lo único que produce es enemigos. ¿Cómo es posible que la gente no se dé cuenta? Bueno, los seres humanos tenemos una tendencia al conflicto que es muy propia de nuestra naturaleza. Tal vez no podemos vivir sin él, y existe algo oscuro en nuestra psique que lo que añora tal vez es llegar a un conflicto extremo en el cual tú mates o estés en riesgo de ser matado. Así ha funcionado nuestra especie durante toda la historia, y la gente no tiene el nivel de conciencia suficiente para salir de ahí, lamentablemente. Y además hay mucha plata involucrada, si tú eres de minorías y beneficios y privilegios. Las élites además abrazan estas creencias lujosas para posicionarse sobre el resto y masturbarse moralmente con esa idea de que ellos son mejores. Entonces, todos los incentivos también hoy día están puestos para abrazar el wokismo, ¿no? En el corto plazo. Cierto. En el largo es Sí. desastroso. Ciertísimo. Las élites que prosperan con el divide y vencerás de todos nosotros han creado un sistema de incentivos en el que al individuo le conviene hacerse la víctima para estar a salvo y para recibir un subsidio. Entonces, eso hace que mucha gente le entre simplemente por cómo se estructuraron los incentivos. Exactamente, esa es la razón por la que muchos aprovechan y pasa a una cultura del victimismo, donde la gente saca beneficios por considerarse víctima y oprimido, todo lo cual es un fraude, obviamente. Y llenarse de odio termina convirtiéndose también en algo muy gratificante, sobre todo en un mundo en que la gente está cada vez más sola porque encuentra comunidad en otra gente que odia igual que tú, como las feministas, por ejemplo. Y así se va destruyendo la posibilidad de convivir pacíficamente. Hasta que no queda otra que en los países federales como Estados Unidos, que la gente derecha viva en un estado, que la gente izquierda viva en otro estado. A mí me encantaría Me poder parece separar que mi país Chile entre que la gente izquierda viva en un lado y la gente que no es de izquierda viva en otro. Me encantaría. Para no tener que convivir más con ellos, porque son personas que quieren destruir tu vida, quieren arruinar
Exacto. tu carrera, quieren quedarse con tu propiedad, quieren meterse con tus hijos para pervertirlo. Es gente realmente maligna, la mayoría. Algunos otros son tontos útiles nada más, pero los líderes son gente maligna. Y sería mejor no tener que convivir con esas personas, pero estamos obligados a convivir con ellos, lamentablemente. Así que, bueno, tenemos que seguir dando la batalla para que ellos no parasiten la mente de las nuevas generaciones, incluyendo las de nuestros propios hijos, que también es lo que hacen. Entonces, ahí estamos, no tenemos alternativa. Axel, gracias por dar la batalla por Occidente. Yo cada vez más pienso que vamos a tener que creer en Dios, porque si el amor al prójimo no es un mandamiento, a la gente se lo olvida o lo debilita muchísimo. Lo debilita muchísimo. Entonces, yo creo que tenemos que volver a realmente entender que el amor al prójimo es una orden, es un mandamiento que viene de arriba, no es algo negociable, tenemos que amarnos porque, porque estamos obligados y punto. Y cuando estamos obligados, se produce un mejor Occidente. Los argumentos para construir un Occidente democrático, todos se apoyaron en la Biblia y en los valores éticos de la tradición judeocristiana, todos. Sin Así eso es. no somos nada. Totalmente de acuerdo, tenemos que rescatar esa ética, hacer todo lo posible, y tal vez tenemos alguna esperanza de que no nos vayamos, ¿no es cierto?, al infierno, pero digo, al infierno sobre la tierra. Pero bueno, cada uno contribuye con lo que puede y seguiremos trabajando en ese sentido, porque no hay alternativa. Eso, por favor, le vamos a echar ganas. Axel, muchas gracias por estar con nosotros. Qué interesante tu libro. Ya te voy a mandar más preguntas en privado conforme lo vaya terminando, porque voy a la mitad. Y espero que podamos tener muchas más conversaciones contigo. Nazi, comunismo, todo mundo. Axel Kaiser, enséñanos otra vez, por favor, la portada. Dame un segundo. Ah, ya se fue. Ya se fue la portada. No, aquí está. Listo. Nazi, comunismo, de Axel Kaiser. No se lo pierdan. Es la forma de entender mejor las fuerzas que están amenazando a Occidente. Y todos tenemos que entenderlas bien porque nadie puede defenderse de un enemigo que no comprende y que no ha visto. Muchas gracias, Axel. Gracias, nos vemos. Hasta luego.